Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo a No Me Callo, I Won't Stay Quiet. Mi nombre es Jessica Lomelín y hoy empezamos una nueva serie y se llama Todo lo que nadie te dice sobre crecer. Y siento que crecer no se siente como nos los prometieron. Cuando somos niños pensamos que crecer es tener libertad, hacer lo que quieras, irte a dormir tarde, comprar lo que quieras, decidir tu vida. Y sí, eso pasa, pero nadie nos dijo que junto con esa libertad también vienen cosas que duelen un poquito más de lo que esperabas. Decisiones que no sabes si estás tomando bien, días en los que te preguntas si vas tarde en la vida y sobre todo personas que empiezan a alejarse sin que pase nada malo. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy, porque hay algo que casi nadie nos enseña y es que no todas las despedidas tienen una pelea, no todas las historias tienen un villano y no todas las amistades terminan con una conversación clara. A veces simplemente terminan. Y eso puede doler más de lo que la gente admite. ¿Te ha pasado que piensas en alguien que antes era parte de tu día a día y hoy ya no sabes ni cómo empezar una conversación con esa persona? Y no estoy hablando de alguien que te hizo daño, no estoy hablando de una traición, estoy hablando de alguien que fue hogar, que sabía cosas de ti que casi nadie más sabía, que estaba en tus días buenos y en los malos también, y ahora solo existe en un recuerdo o en Instagram, porque hoy en día eso pasa mucho. Ves su vida desde lejos, sabes si se casó, si ya tuvo un bebé, si cambió de trabajo, si se fue de viaje, pero ya no sabes cómo está por dentro. Y eso pues se siente raro, porque hubo un tiempo en el que eras tú quien lo sabía todo primero y de repente ya no. Y lo más extraño es que no sabes exactamente cuándo pasó, porque no hubo una pelea, no hubo un ya no quiero hablar contigo, solo la vida, el tiempo, las responsabilidades, los cambios. Y un día te das cuenta de que esa persona ya no es parte de tu rutina. Y creo que eso también es un tipo de duelo, uno silencioso, de esos que nadie invalida mucho, porque la gente entiende el duelo cuando alguien se va completamente o cuando una relación termina con drama, pero casi nadie habla de este tipo de pérdidas, las que no tienen explicación clara, las que no tienen un cierre, las que no te permiten decir, ¿sabes qué? Esto termina por esto, y aún así, pues duelen. Y a veces más de lo que imaginamos, porque no solo extrañas a la persona, extrañas quién eras tú cuando esa persona estaba cerca. Así que el primer episodio de esta serie se llama ¿Qué pasa cuando una amistad termina, pero nadie hizo nada malo? Y creo que ahí empieza todo, en esa parte que nadie nos explicó sobre crecer. So ya sabes qué hacer, ponte cómodo, agarra tu cafecito, tu copa de vino o tu chelita bien fría y prepárate para chismear conmigo. ¿Por qué duele tanto perder una amistad aunque nadie haya hecho nada malo? La verdad, no lo sé. Pero si alguna vez te has sentido triste por una amistad que ya no está en tu vida, aunque no haya pasado nada grave, eso es válido, de verdad. Porque uno de los errores más grandes que tenemos como adultos es pensar que solo merece atención lo que tiene drama, lo que tiene pelea, lo que tiene ruptura evidente. Pero hay pérdidas que no hacen ruido y aún así duelen, porque una amistad no es solo una persona, es una rutina, es un lugar emocional, es una forma de existir en el mundo. Es alguien que te escribe ¿cómo estás? Sin que tengas que pensarlo mucho. Es alguien con quien puedes ser tú sin explicarte demasiado. Entonces, cuando eso se va, no solo se va la persona, se va una versión de ti. Y eso es lo que duele, porque no siempre es nostalgia por la persona. A veces es nostalgia por la vida que tenías cuando esa persona estaba cerca. Y eso confunde muchísimo, porque te preguntas, si no pasó nada malo, ¿por qué me siento así? Y empiezas a minimizarlo, empiezas a decirte cosas como, ya supéralo, solo era una amistad, hay cosas peores. Pero el cuerpo no siempre obedece a esas frases, el corazón tampoco, y la mente pues mucho menos, porque las amistades cercanas activan algo muy profundo en nosotros, pertenencia, sentir que perteneces a alguien, que alguien te entiende sin esfuerzo, que hay un lugar donde eres tú sin filtro. Y cuando eso desaparece, el cerebro lo registra como una pérdida real, no como algo pequeño, como algo importante, por eso duele tanto. Yo tuve una amiga cual hablaba con ella todos los días y más que mi amiga, literalmente era como una hermana para mí. Le contaba desde lo más importante hasta lo más absurdo. ¿Qué me pasó en el trabajo? ¿Que quién cree que me volvió a buscar? ¿Qué vi en redes? ¿Qué me dio risa? Y de repente, ya no. Y no porque nos peleamos, no porque pasó algo grave, solo fue que la vida pasó y las dos tomamos rumbos diferentes.
Y hay una idea que creo que nos cuesta mucho aceptar, y es esta. No todas las personas están destinadas a quedarse para siempre. Algunas personas llegan por una temporada, y no porque sean menos importantes, sino porque cumplen un ciclo y ya. Pero nosotros nos resistimos muchísimo a eso, porque nos enseñaron que si algo fue bueno, pues entonces debería durar. Pero la vida no funciona así. Piensa en las etapas de tu vida, desde la escuela, la universidad, tu primer trabajo, un momento difícil, una relación, una mudanza. Cada etapa tuvo personas distintas. Y si lo piensas bien, en cada etapa creíste que esas personas iban a estar para siempre, pero la mayoría no están. Y eso no significa que no fueron importantes, significa que eran parte de ese capítulo, pero no del libro completo. Y aceptar eso duele porque rompe la idea de control. Nos gusta pensar que si hacemos las cosas bien, las personas se quedan, pero las personas no se quedan por obligación, se quedan mientras la vida coincide, mientras las versiones de ustedes encajan, mientras hay tiempo emocional disponible. Y cuando eso cambia, la conexión también cambia. Y aquí viene algo muy importante. No todo final es una falla, no todo final es un error, no todo final es una pérdida negativa. A veces es simplemente un cambio de dirección. Pero creo que hay algo que casi nadie dice en voz alta, y es que cuando una amistad se acaba y no es culpa de nadie, eso duele todavía más. Duele de una forma rara, una forma que no sabes explicar. Porque cuando hay una pelea, hay algo a lo que aferrarte, hay una razón, hay una historia, hay un momento que puedes señalar y decir, ¿sabes qué? Aquí pasó algo. Pero cuando no hay nada de eso, cuando no hubo traición, ni gritos, ni una conversación definitiva, solo queda el silencio. Y ese silencio es lo más difícil de entender. ¿Por qué te dejas sin respuestas, sin explicación, sin cierre? Nosotros como seres humanos necesitamos cerrar cosas, necesitamos entender, necesitamos darle sentido a lo que sentimos, pero aquí no hay mucho sentido que encontrar, solo hay distancia. Y la distancia también rompe, no de golpe, no con drama, sino poco a poco. Como cuando una cuerda va soltando hilo por hilo hasta que un día ya no se sostiene nada. Empieza con cosas pequeñas, un mensaje que no se responde y tú piensas, seguro está ocupada, luego otro mensaje y tarda más y empiezas a notar algo, pero no quieres darle nombre, porque darle nombre lo vuelve real. Y después otro, y ya no es casualidad, ya es patrón, y sin darte cuenta ya no hay conversación. Y lo más extraño es que no recuerdas exactamente cuándo fue la última conversación normal, porque no hay una despedida, no hay un te voy a extrañar, no hay un cierre, solo un día dejó de existir la continuidad. Y ahí es donde empieza algo muy humano, algo casi automático, la culpa. Porque cuando no hay un villano fuera, el cerebro busca uno adentro. Y entonces empiezas a pensar, debí escribir más, debí insistir, debí ser mejor amiga, debí preguntar cómo estaba, debí darme cuenta antes. Y de pronto te conviertes en la responsable de algo que nunca fue responsabilidad de una sola persona. Y eso es lo más injusto de este tipo de pérdidas, porque empiezas a cargar con un peso que no te pertenece completamente, pero lo cargas igual, porque es más fácil culparte a ti mismo que aceptar que a veces las relaciones simplemente cambian sin que nadie haga algo mal. Y eso es lo que nadie nos enseña. Nos enseñan a arreglar lo que se rompe, nos enseñan a pedir perdón, nos enseñan a hablar de las cosas, pero nadie nos enseña qué hacer cuando no hay nada que arreglar, cuando no hay una conversación pendiente, cuando no hay un error claro, cuando no hay una disculpa que lo solucione. Solo hay dos personas que un día dejaron de coincidir emocionalmente. Y eso no suena dramático, pero emocionalmente lo es todo, porque significa aceptar que no todas las historias tienen cierre, que no todas las personas están destinadas a quedarse, y a veces el amor o el cariño o la conexión no es suficiente para sostener el tiempo, y eso duele, porque rompe una idea muy profunda que tenemos, la idea de que si algo fue real, pues entonces debería durar. Pero no siempre es así. Hay cosas que fueron muy reales y aún así terminaron. Y no porque no importaran, sino porque la vida cambió, las prioridades cambiaron, las rutinas cambiaron, las versiones de ustedes cambiaron y de repente ya no encajaban igual. Y eso no es culpa, eso es movimiento, eso es crecimiento, aunque duela aceptarlo. Pero aquí viene lo más difícil, cuando empiezas a entender que no hay nadie a quien culpar. Te quedas con algo que no sabías dónde poner. Porque la mente estaba lista para otra cosa, la mente estaba lista para una explicación, para un motivo, para una conversación, para algo que dijera, esto pasó por esto, pero no llega,
no existe. Y entonces te quedas solo con la sensación. Y la sensación se incomoda porque no se puede organizar, no se puede archivar, no se puede cerrar, solo se siente. Y empieza a repetirse en tu cabeza como eco. Entonces, ¿qué fue todo esto? Y lo piensas una vez, y luego otra, y luego en silencio cuando estás manejando o cuando estás en la cama sin poder dormir. Entonces, ¿qué fue todo esto? ¿Fue real? ¿Fue importante? ¿Fui importante? Y aquí es donde muchas personas se detienen porque esas preguntas no tienen una respuesta rápida, no tienen una respuesta cómoda, no tienen una respuesta que calme, solo tienen una respuesta honesta. Y la respuesta honesta es, sí, fue real y fue importante, y aún así terminó. Y sé que eso suena contradictorio, incluso injusto, porque queremos que lo importante dure, queremos que lo real se quede, queremos que lo que sentimos profundamente tenga una forma de permanencia. Pero la vida no funciona así, y eso es lo que más nos cuesta aceptar, porque emocionalmente queremos que todo tenga una lógica, pero la vida emocional no siempre es lógica. Las dos cosas pueden existir al mismo tiempo. Algo puede haber sido profundamente significativo y aún así haber terminado, sin que eso borre lo que fue, sin que eso lo vuelva falso, sin que eso lo haga menos importante. Pero sostener esas dos ideas al mismo tiempo es agotador, porque el corazón quiere una sola versión de la historia. O fue para siempre o no valió, o sigue o nunca importó tanto. Pero la vida no te da esas opciones, te da historias intermedias, relaciones que no explotan, pero se enfrían, personas que no se van de golpe, pero dejan de quedarse, conexiones que no mueren, pero tampoco siguen vivas como antes. Y eso es lo más difícil de explicar, porque no hay un momento exacto donde puedas decir, aquí terminó. Solo hay un cambio lento, diría yo casi invisible, que solo notas cuando ya es tarde, cuando miras atrás y te das cuenta de que hace meses que no hablan, quizás años, y no sabes cómo pasó. Y empezamos a preguntarnos, ¿de verdad fue tan importante como yo lo recuerdo? ¿O solo lo estoy idealizando? ¿O yo fui quien lo sintió más? Y esa duda duele porque toca algo muy profundo. El miedo de haber sentido demasiado. El miedo de haber sido más significativo para ti que para la otra persona. El miedo de haber invertido emocionalmente en algo que para el otro fue diferente. Pero incluso ahí, incluso en esa incertidumbre, la verdad no cambia. Lo que sentiste fue real, lo que viviste fue real, lo que compartiste fue real. Aunque la historia no haya terminado como esperabas, aunque no haya continuidad, aunque no haya cierre. Y eso es lo más difícil de aceptar. Que algo no necesita durar para haber sido importante. Que algo no necesita terminar bien para haber sido verdadero. Que algo no necesita una despedida para haber dejado huella, solo necesita haber existido y haber sido sentido, pero nuestro cerebro pelea con eso porque quiere orden, quiere claridad, quiere una línea recta, inicio, desarrollo y final, pero la vida emocional no es una línea recta, es más como una serie de círculos, de regresos, de pausas, de distancias, de silencios y a veces de ausencias que no tienen explicación. Y aún así seguimos adelante, con esa sensación rara de no tener cierre, pero tener memoria. Y quizás eso también es crecer, aprender a vivir con historias que no terminan como queremos, pero que siguen siendo parte de nosotros. Y cuando empiezas a aceptar eso, empiezas a ver tus recuerdos de otra forma, ya no como algo que falló, sino como algo que existió, que tuvo su tiempo, su espacio, su versión y su propósito en tu vida. Y quizás no se trata de entender por qué terminó, sino de aprender a dejar de castigarte por ello, porque no todas las conexiones están hechas para durar, pero eso no las hace menos significativas, solo las hace humanas. Y como siempre, les quiero recomendar un libro y se llama Cuando todo se derrumba de Pema Chodron. Y este libro no intenta darte respuestas rápidas ni frases bonitas para superar lo que duele. Al contrario, te invita a quedarte un momento con lo incómodo, con eso que no entiendes del todo, con eso que no tiene cierre. Y creo que eso es exactamente lo que pasa cuando una amistad termina sin pelea, sin traición, sin explicación. Solo se va apagando y tú te quedas tratando de entender en qué momento cambió todo.
El libro habla mucho de eso, de la incertidumbre, de los finales que no son claros, de los momentos donde la vida no te da una razón, solo te deja con la sensación. Y en lugar de empujarte a escapar de eso, te enseña a sostenerlo sin juzgarte. Les recomiendo este libro porque en este tipo de duelos silenciosos, como el de una amistad que ya no está, uno de los sentimientos más fuertes es la culpa o la necesidad de encontrar qué hice mal. Y este libro te ayuda a soltar esa idea de que siempre tiene que haber un error o uno responsable. También te ayuda a entender algo importante, que no todo lo que termina necesita una explicación para ser válido y no todo lo que duele necesita resolverse de inmediato, así que se los recomiendo. Quiero dejarlos con esto. No todas las personas que se van necesitan volver, de verdad, no todas. Y a veces insistimos tanto en esa idea de volver como era antes, que nos perdemos de algo mucho más importante, la posibilidad de recordar sin dolor, sin tensión, sin esa sensación de vacío o de que algo quedó inconcluso. Porque hay personas que no están destinadas a regresar a tu vida, sino a quedarse en tu historia, en un capítulo, en una etapa, en una versión de ti que ya no existe igual. Y eso también es válido. Algunas personas solo necesitan ser recordadas con cariño, con una sonrisa suave, no con una herida abierta, sin resentimiento, sin culpa, sin esa conversación infinita que seguimos teniendo en la cabeza tratando de entender qué salió mal, sin drama, sin castigos emocionales hacia ti o hacia la otra persona, solo con gratitud. Y sé que esa palabra a veces cuesta, gratitud, porque cuando algo termina sin explicación clara, lo primero que aparece no es gratitud. Es duda, es nostalgia, es el por qué. Pero con el tiempo, si te permites respirar esa historia sin exigirte respuestas, empiezas a cambiar la forma en que la miras. Ya no como algo que falló, sino como algo que existió, algo que tuvo vida, risa, confianza, rutina, presencia, y que en su momento fue real para ti, muy real. Y eso no desaparece, aunque la relación sí, aunque la conversación ya no exista, aunque los mensajes ya no lleguen, aunque la vida haya tomado caminos distintos. Eso no borra lo que pasó, solo lo guarda en otro lugar. Y está bien, no todo lo que termina tiene que doler para siempre, no todo lo que se va tiene que convertirse en una herida abierta. A veces puede convertirse en memoria, en aprendizaje, en una parte de ti que ya no duele, pero que todavía te acompaña. Porque crecer también es eso, no solo aprender a empezar cosas nuevas, sino aprender a soltar sin romperte cada vez. Aprender a aceptar que algunas personas fueron hogar, aunque ya no lo sean, y llegar poco a poco a un lugar interno donde puedas decir con calma, ¿sabes qué? Fuiste importante en mi vida, aunque ya no estés en ella. Y que eso no venga con tristeza profunda, sino con paz, con reconocimiento, con la tranquilidad de saber que algo fue valioso sin necesidad de que dure para siempre. Y quizás eso también es sanar. En la descripción de este episodio encontrarás el enlace de Amazon con la lista completa de los libros mencionados en No Me Callo, I Won't Stay Quiet, desde el primer episodio hasta el de hoy. Y no olvides que cada viernes hay un nuevo episodio esperándote. El próximo viernes quiero hablarte de algo que probablemente nunca te enseñaron a mirar de esta forma, algo que crees que entiendes hasta que un día creces lo suficiente para verlo diferente. El próximo episodio se llama El día que entendí que mis padres también estaban aprendiendo. Y no es un episodio sobre culpas, no es un episodio para señalar errores. Es un episodio sobre ese momento en el que te das cuenta de que las personas que te criaron también estaban intentando entender la vida al mismo tiempo que tú la estabas viviendo. Y eso cambia todo. Porque de niña o de niño piensas que los adultos ya lo saben todo, que tienen respuestas, que tienen control, que siempre supieron qué hacer. Pero llega un día en el que los ves diferente, los ves cansados, los ves dudando, los ves humanos. Y ahí pasa algo muy extraño, porque empiezas a recordar cosas, frases, silencios, decisiones, momentos que antes no entendías y ahora empiezan a tener otro significado. Y no siempre es fácil, a veces duele, a veces confunde, a veces te enoja darte cuenta de que nadie tenía el manual perfecto, ni siquiera ellos. Pero también hay algo profundamente sanador en eso, en entender que también estaban aprendiendo, que también tenían miedo, que también estaban improvisando la vida, igual que tú ahora. Así que en este próximo episodio vamos a hablar de eso, de ese momento en el que dejas de ver a tus padres como figuras perfectas y empiezas a verlos como personas, con historias, con heridas, con decisiones que también nacieron del miedo, del amor o de la incertidumbre. Y quizás ese día no solo cambies la forma en que los ves a ellos, sino la forma en la que te ves a ti también.
porque entenderlos también es empezar a entenderte. Así que si este episodio de amistades te hizo pensar en alguien, prepárate, porque el siguiente no solo te va a hacer pensar, te va a hacer sentir diferente. No te lo pierdas. Estabas escuchando No Me Callo, I Won't Stay Quiet. Mi nombre es Jessica Lomelín. Hasta la próxima.